Juan capítulo 15, versículo 1 al 17. ¿Todos están ahí? Listo, vamos a leer en el nombre del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y no caerá, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que sois de mi Padre las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, puesto para que vayáis y llevéis fruto y permanezca, para que todo lo que pidiereis en el Padre en mi nombre os lo doy. Esto os mando, que os améis unos a otros. Señor y Padre, te damos gracias. Ora usted, por favor, en esta mañana, y que pídale al Señor que la palabra hoy le hable, porque hoy vamos a hablar del Dios vivo, del Dios que habla. Padre, háblanos en esta mañana, Padre. Padre, que tu palabra, Señor Jesús, llene nuestro espíritu, Señor. Que tu palabra, Señor, sea redarguyendo nuestro corazón, Señor. Padre, pido la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Padre, obra en mi vida, obra en cada uno de nosotros, Señor. Que tu poder, Señor, sea llenando nuestro espíritu, Señor. Trae vida en esta hora, Señor. Padre, obra en cada vida, que cada uno reciba la vida en esta mañana, Señor. Que haya poder y autoridad de tu palabra en esta hora, Señor. Que seas tú fortaleciendo cada vida, cada corazón, Señor. Obra con tu poder y tu gracia, Señor. Manifiesta tu gloria sobre tu iglesia, Señor. Padre, manifiesta tu gloria, Padre. Que todos lleguen al conocimiento de la verdad y den fruto, Señor. Que tu gloria se manifieste, Señor. Que tu gracia se manifieste en cada vida, Señor. Padre, que tu poder venga en esta hora, Señor. Que tu gloria venga sobre cada hijo tuyo, Señor. Que tu poder se manifieste, Señor. Obra sobre tu iglesia, Padre Santo, bendito Dios, Señor Jesús. Obra con tu gracia, Señor. Fortalece cada vida, cada corazón, Señor, en esta hora, Señor. Padre, úsanos con poder. Usa mi vida, Padre. Que tu poder venga a mi vida ahora, Señor. Derribando todo argumento que el enemigo quiera traer en esta hora, Padre. Que haya poder y autoridad de tu palabra, Señor. Que tu gloria se manifieste, Señor. Que tu poder se manifieste, Señor. Usa mi vida, Padre, usa mi vida en esta hora, Señor. Lléname del poder y la autoridad de tu palabra, Señor. Pido poder sobre tu iglesia ahora, Señor. Sabiduría, ciencia, Señor, sobre mi vida, Padre. Que tu gloria se manifieste, Señor. Pido millares de ángeles en esta hora, Señor, que estén guardando tu iglesia, Señor, y que haya poder y autoridad en tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor.
Alce su mano, por favor, los que vinieron el domingo pasado. Muy bien. A los que no vinieron les damos la bienvenida y gracias porque el Espíritu Santo les trajo. ¿Quién me quiere recordar la predicación? Como hijos de Dios tenemos poder y autoridad. Estábamos leyendo Juan capítulo 15 del 1 al 17 y el domingo pasado aprendíamos a través de la palabra qué era la autoridad. Cuando nosotros hablamos de autoridad, hablamos de un derecho delegado. Alguien nos da un derecho y nosotros lo adquirimos. Cuando hablamos de autoridad, hablamos del derecho que nos dio el Señor a ser sus hijos. Porque dice que todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros como hijos tenemos toda la autoridad del nombre de Dios. ¿Qué nos delegó Él? Su nombre. ¿Qué nos dejó de herencia? Su nombre. ¿Qué tenemos nosotros? Ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces el domingo pasado aprendíamos sobre la autoridad que tenemos en el nombre del Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos la autoridad de ese nombre. Entonces veíamos a través de la palabra que en el Antiguo Testamento todavía el pueblo no tenía la autoridad de Dios porque no tenían el nombre de Dios, que ellos tenían un nombre que fue enviado por medio de ¿quién? Del ángel. Y el ángel, como era un ser creado, no tenía toda la autoridad. Entonces veamos que en el Antiguo Testamento el Señor le delegó toda la autoridad a ese ángel, porque ese ángel estaba representando al Señor y él le había dado un nombre para el pueblo de Israel. ¿Cuál era ese nombre? Jehová. Jehová, que fue el nombre que le dio a este pueblo. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Padre eterno, vino a traer la promesa que había dicho por medio de los profetas y trajo el nombre ¿de quién? Del Padre. Él se manifiesta como hijo y trae el nombre ¿de qué? Del Padre, como lo veamos en Juan 17:6, trae el nombre que es sobre todo nombre, como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos confesemos que Jesucristo es el Señor. Entonces ya entendemos que tenemos la autoridad en el nombre del Señor, que es sobre todo nombre. Cuando nosotros le hemos recibido, le hemos creído, nos dio la potestad de ser sus hijos. Les estoy haciendo un pequeño resumen. Nos dejó la herencia de su nombre. Entonces Él nos adoptó como hijos suyos y ahora le podemos decir Padre nuestro por el nombre que nosotros tenemos. Pero ¿para qué nos dio Él ese nombre? Para que nosotros tuviéramos la autoridad de ir a predicar su palabra, para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para que conocieran las señales y los poderes del cielo. Entonces hemos entendido que tenemos un derecho delegado del Señor que es su nombre, que es sobre todo nombre. Nosotros tenemos ese nombre y nos da el derecho de predicar su palabra. Pero también aprendíamos de la palabra que el Señor dice que tengamos toda la confianza en su nombre. Es el derecho que nos dio como hijos de tener ¿qué? Ese nombre, que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor Jesús. Y sabemos que nosotros estamos bajo la autoridad del nombre de Jesús y que si invocamos su nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús se va toda pereza, todo sueño, toda incredulidad, toda mentira que el diablo quiera colocar en nuestros pensamientos en esta hora. Todo adormecimiento, toda pereza, todo engaño. Que seamos humildes a la palabra, que ustedes no me vean a mí, que yo soy la que estoy dando la palabra en este momento, sino que el Espíritu Santo quiere hablar por medio de mi vida a su espíritu, para que ustedes reciban la vida y tengan el poder y la autoridad de Dios. Entonces la autoridad no viene sola, viene a través del poder del Espíritu Santo. Lucas 9:1, como lo veía, Él le dio poder y autoridad. Entonces ya nosotros tenemos el nombre del Padre. Hoy vamos a hablar ya de lo que es el poder. Entonces vamos a leer lo que íbamos en Juan capítulo 15, versículo 10. ¿Les quedó claro el resumen? Y dice, vamos a leer juntos. Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Hablábamos de que nosotros teníamos que permanecer
en el primer amor. Y explicábamos que era permanecer en ese amor. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Permanecer en el primer amor. ¿Qué es permanecer en el primer amor? Hacer las primeras obras, como veíamos en Apocalipsis, capítulo 2, del 4 al 5. Vemos Apocalipsis 2, por favor. Dice, vamos a verlo desde el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, el don que donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Estábamos hablando de lo que es el primer amor. Cuando uno está enamorado, que le traen flores, chocolates. ¿A quién no le trajeron flores y chocolates? Niñas, ¿a ninguna? Nosotros acostumbramos a alimentar el amor de una manera y es que nosotros estamos ahí con el detalle, con la palabra de amor, con el regalo, cuando nosotros estábamos con mi esposo hace, un tiempo, él trabajaba en una empresa de hacer pasticas, en una farmacéutico, ¿es que se dice? En un laboratorio, y entonces él me llevaba en una cartica y escribía mi nombre, me llevaba lleno de pasticas y yo decía, uy, era muy bonito, porque ahora todo es virtual, no, qué pereza. En cambio yo tengo todavía una cartica, un acróstico que él me hizo desde el año 85, con mi nombre y dice cosas tan bonitas y dices, él me decía algo, tú eres la que me das la vida y el aliento, y yo decía, uy, tan mentiroso. Porque él estaba hablando en su parte almática, pero ahora el que le da la vida y el aliento, ¿quién es? El Señor. Entonces son como partes de que salen del alma, pero ese enamoramiento y ese amor debe permanecer para siempre en nosotros. Cuando nosotros nos casamos se nos olvidan muchos detalles, pero no, debemos seguir ahí en ese amor. Lo mismo dice el Señor aquí en Apocalipsis 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros empezamos nuestro primer amor en la iglesia, nosotros no lo hemos dejado, pero sí hemos dejado algunas cosas. Nosotros hacíamos vigilias en el campo, en el monte, y velábamos hasta las 1, 2, 3, 6 de la mañana y seguíamos adorando. Y no importaba el frío ni la lluvia, nos íbamos con el campamento de jóvenes, ¿a dónde? A la montaña, pero era verdaderamente a orar. Y los muchachos iban juntamente con nosotros, y los adultos y todo el mundo, y teníamos esa pasión. Llevábamos que 40, 50 personas y nos amanecía, nos dolían los pies del frío, pero allí estábamos delante, veíamos una estrella y no, maravilloso la presencia de Dios, veíamos una luz que salía, uy no, esa es la presencia del Señor. Todo lo comparábamos, estábamos muy enamorados del Señor, pero el Señor dice, oye, arrepiéntete, ¿dónde perdiste tu primer amor por el Señor? Usted confróntese en esta mañana, ¿dónde dejamos el primer amor? Se nos vuelve una rutina, una costumbre, pero ni en el amor en pareja ni en la iglesia se puede volver rutina ni costumbre. Todo debe ser nuevo cada mañana como las misericordias del Señor. Y dice el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Recordemos que en el tabernáculo, el candelero, ¿a dónde era que estaba? Donde se mantenía prendida la luz en el tabernáculo, donde se manifestaba que había luz ahí, donde era símbolo de ¿qué? De la presencia del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos la casa donde está el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto nosotros permanecemos para que el Señor no quite la presencia de su Santo Espíritu en nosotros? Haga las primeras obras. Entonces, ahorita usted va a entender por la palabra si verdaderamente usted tiene el Espíritu Santo en usted o no lo tiene. Y dice también, y vendré pronto y te quitaré el candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces dice el Señor, arrepiéntete. Y dice, si tan solo escucharas hoy mi voz,
No me escucha a mí, escuche la voz del Señor. Entonces dice, arrepiéntete y mira de dónde has caído. Volvamos por favor a Juan capítulo 10, a 15, perdón. Y dice, si guardares mis mandamientos y permanecéis en mí. ¿Qué es permanecer? Permanecer es fortalecerse uno, permanecer es hacer algo que se mantenga, permanecer es que uno tenga la fuerza para estar ahí, permanecer y que nada de ninguno de los obstáculos me aparte del estar en Cristo. Eso es poder, es permanecer. Pero en conclusión vamos a ver qué es poder. Vamos a leer por favor Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice la palabra, pero no me avergüenzo del evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es el poder? Poder es, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es poder? Permanecer en el evangelio. Una persona que predica tiene poder. Una persona que lleva las señales y hace milagros tiene autoridad. Pero la persona que predica, hace milagros, tiene autoridad y poder. Porque Él les dijo, yo les voy a dar a ustedes, ¿qué? Autoridad. Y en ese nombre tenían, ¿qué? Autoridad. Y se manifestaban, las enfermedades salían, los demonios se iban. Pero ¿qué sucedía? Era por el poder, en la confianza, en el nombre del Señor. Pero si uno lleva las señales y no predica, entonces le falta el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y al griego. O sea, primero fue para el pueblo y ahora es para ¿quién? Para nosotros. Entonces, si usted tiene la autoridad del nombre, ¿qué hace? Lleva las señales. Pero si también tiene el poder, ¿qué hace? Predica. Si usted lleva las señales, no está cumpliendo con el mandato del Señor. Cuando una persona predica y tiene el poder del Espíritu Santo, por medio de la predicación, la persona tiene que tener un cambio radical, un nuevo nacimiento. Si yo predico a una persona y la persona no ha creído, no ha recibido el poder. ¿Sí me hago entender? Si yo predico, la persona tiene que tener un cambio radical en su vida. Tiene que nacer, recibir la palabra, empezar a llevar el evangelio de Dios. Porque recuerden algo. ¿Qué sucedió con Zaqueo? Apenas vio al Señor. Zaqueo por la ley nunca se pudo convertir. Pero cuando el Señor llegó, ¿qué hizo? Recibió la vida. ¿Por qué la recibió? Por medio de la palabra ¿de quién? Del Señor. Veamos por favor Lucas 19. Vamos a mirarlo del 1 al 9. Dice, vamos a leer juntos. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué sucedió en ese momento con Zaqueo? Recibió la palabra, recibió la vida. Era un hombre que dice que era un hombre rico, era un publicano y era rico. Y apenas entendió el mensaje, la palabra del Señor, le dijo: es necesario que hoy posen ¿qué? En tu casa. Llegó la vida a Zaqueo. ¿Y Zaqueo qué hizo? No, para mí todos los bienes de este mundo es basura. Lo que yo les robaba los voy a devolver. Porque ¿qué? De una vez entregó toda su parte humana a Cristo. Recibió la vida. Cuando una persona recibe la vida, usted lo entiende. Empieza en ese primer amor, quiere servir, quiere hacer discípulos. Usted confronte si verdaderamente ya recibió la vida o está viviendo bajo la ley, como un fariseo. Entonces ya nosotros vemos por la palabra que ¿cuál es el poder de Dios? Predicar la palabra, que la persona se convierta, que la persona llegue en ese momento al conocimiento de la verdad. Porque uno va y hace discípulos por un lado y por el otro, pero la gente no viene a la iglesia, no quiere dar fruto, no sirve. ¿Por qué? Porque nos falta poder. Nos falta poder y autoridad en nuestras vidas. Entonces la palabra dice a Zaqueo, y le dice el Señor a Zaqueo, versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces llegó la vida ¿a quién? A Zaqueo. Zaqueo tenía vida en su espíritu, empezó a reconocer al Señor, empezó a moverse. Cuando nosotros hablamos de poder del Espíritu Santo, pasamos de muerte a vida. Nuestro espíritu no estaba cumpliendo la función, pero apenas llega la vida, entonces empezamos a servirle al Señor. Pero el Señor dijo algo muy, muy interesante. Le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar en Hechos capítulo 4 del 1 al 8. Hechos capítulo 1, perdón, yo dije 4 o 1. 1, perdón, Hechos 1 del 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Cuál era la promesa? Que vendría el Espíritu Santo. Dice el 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le dijo el Señor a sus apóstoles? Los discípulos del Señor, los apóstoles estaban con el Señor en todo el tiempo que ellos estaban con Él. Cuando el Señor les hace el llamado, ellos le siguieron. Cuando ellos le siguieron, ellos creyeron en Él, ¿sí o no? Creyeron en Él. ¿Le creyeron por qué? Porque lo siguieron. En ese momento ellos tenían ya el poder del Espíritu Santo. No tenían el poder del Espíritu Santo, porque Él les dijo: vayan a Jerusalén y yo les daré el Espíritu Santo. Entonces, miremos por favor Lucas capítulo 24. Vamos a mirarlo desde el 46 al 49. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario. Lucas capítulo 24, versículo 46 al 49. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase desde los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ellos habían que recibido la autoridad del nombre, pero hasta que viniera el Espíritu Santo, ¿qué iban a recibir?
El poder. ¿Y para qué es ese poder? Para permanecer y poder, ¿qué? Testificar. Es muy diferente. O sea, ¿una persona puede llevar señales en el nombre del Señor? Sí, teniendo la autoridad. Pero también necesita del poder para poder, ¿qué? Testificar y predicar. Miremos, por favor, vamos otra vez a Hechos de los Apóstoles. Y el Señor les había dicho que esperaran la promesa. Entonces les dijo, y recibiréis, pero antes llegó y les dijo en el versículo 4, y estando juntos les mandó que se fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que Juan había bautizado, pero ellos no habían recibido ¿qué? El Espíritu Santo. Pero el Señor dijo que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Entonces nosotros a veces creemos que fuego es el poder del Espíritu Santo, pero cuando el Señor habla de fuego, está hablando ¿de qué? De juicio. Miremos por favor Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 10 al 12. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué les quería decir Juan con esto? De que la persona que no da fruto, ¿qué va a suceder? Será juzgada. Y dice, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿quién da la autoridad? El Señor. El Señor mismo dice, yo los bautizaré ¿en qué? Con el Espíritu Santo. Iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero dice que también los iba a bautizar ¿en qué? En fuego. ¿Qué significa el fuego? Que iba a venir el juicio de Dios para aquellas personas o aquellos hijos de Dios que no quieren dar fruto. Vendrá el juicio. Dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era. Él dice, creo que Mateo 24 o 25 dice, y apartaré las ovejitas de los cabritos. Entonces aquí están los que dieron fruto y aquí los que no dieron. Ellos irán a ir ¿a dónde? Al juicio. Y dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Recordemos que el infierno no ha sido estrenado y que hasta que venga el juicio de Dios, entonces serán lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces ya entendemos que en ese momento el Señor cuando habla de fuego no está hablando de qué, de poder, sino de juicio. Volvemos por favor a Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué iban a recibir el Espíritu Santo? ¿Para que fueran qué? Testigos. Para que permanecieran en el amor, en la palabra, en el mandamiento. Debemos permanecer en la palabra. Dice, para que me seáis ¿qué? Testigos. ¿Qué hace un testigo? Vaya, habla lo que vio, lo que vivió, lo que sintió. Eso es poder. Entonces dice, pero recibiréis cuando haya venido el Espíritu Santo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos que testificar del nombre del Señor. Entonces es muy importante que tengamos nosotros ese conocimiento. Ahora dice la palabra en Hechos de los Apóstoles. Pero vemos que cuando el Señor estaba aquí en la tierra, sucedía algo muy importante. Al Señor, ¿quién le ayudaba? ¿Quién le servía a Él? Los ángeles estaban al servicio de Él. Los ángeles estaban
siempre en todo momento sirviéndole al Señor. Recuerde que cuando vinieron por él dijo, si quiere pide una legión de ángeles y mi Padre me lo va a enviar. ¿Quién estuvo en el momento de la resurrección de Cristo? Los ángeles estuvieron ahí. ¿Quién le dijo a las mujeres que el Señor había resucitado? Los ángeles. Todo el tiempo los ángeles estuvieron al servicio del Señor. El Señor en Juan capítulo 1 le dijo a Natanael, ahora ustedes verán ángeles subir y bajar del cielo, porque los ángeles estaban al servicio del Señor. Entonces cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Qué recibieron ellos en ese momento para poder servir? Recibieron el Espíritu Santo, pero también recibieron el poder, recibieron ángeles que iban a estar ¿a quién? Al servicio de quién? De los que heredamos la salvación. ¿Qué nos dio el Señor cuando vino el poder del Espíritu Santo? Ángeles, para que nos sirvan, para que nos ayuden. En el Antiguo Testamento los ángeles, los hombres le servían a los ángeles porque ellos tenían la autoridad como ser creados y no había venido el autor y el rey de reyes y el señor de señores. Estando ya presente Cristo en nosotros, hemos recibido la autoridad y el poder. Cuando nosotros recibimos, tenemos autoridad ¿sobre quién? Sobre los ángeles. Miremos por favor Hebreos capítulo 1 versículo 14, pero no se pierdan de Hechos. Amén. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Acá dice muy claro, no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Serán qué? Herederos. Eso quiere decir que nosotros todavía no hemos recibido la salvación. La tenemos ahí pendiente hasta que venga el Señor. La salvación sí se pierde si no la mantenemos. Entonces dice que ellos están ¿para quién? Para nosotros que vamos a heredar la salvación. Tenemos ángeles a nuestro servicio. Cuando viene el Espíritu Santo, viene la promesa del Señor, viene el Espíritu Santo, también vienen ¿qué? Ángeles que nos pueden servir. Nosotros tenemos la autoridad para pedir ángeles que guarden sus vidas, sus hijos, que guarden a las personas que usted necesitan, que les dé, pero lo más importante es que usted pida ángeles para que traigan poder a su vida, para hacer la obra del Señor. Para eso están ellos, los ángeles. ¿Para qué? El propósito de los ángeles es para ayudarnos a nosotros a llevar la obra del Señor. Entonces ya vamos entendiendo que ellos recibieron ¿qué? Poder. Pero hay personas que solamente tienen, aunque prediquen, aunque hagan señales, solamente tienen autoridad y no tienen poder. Vamos a leer por favor Hechos capítulo 8 del 4 al 17. Si me hice entender, hay personas que aunque hagan señales, aunque prediquen, solamente tienen autoridad y no tienen poder, aunque lo hagan. Vamos a mirar, vamos a leer desde ahí. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Y la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos tenían espíritus inmundos, los grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así habían gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndole pasar por algún grande. Estos oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también de mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué aconteció allí? Felipe, ¿qué estaba haciendo? Estaba predicando, ¿cierto? ¿Sí o no? Estaba predicando. ¿Qué más estaba haciendo? Estaba haciendo señales y la gente estaba toda, ¿qué? Anonadada con lo que estaba mostrando, ¿quién? Felipe. Pero dice la palabra en el versículo 12, pero cuando creyeron Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿cómo lo anunciaba? ¿Qué estaba anunciando Felipe? El evangelio del reino de Dios. ¿Cuál era el reino? Arrepiéntase, conviértase, crean en el Señor, testifiquen del Señor. ¿Y qué más decía? Y en el nombre de Jesús. ¿Qué estaba usando él? El nombre, la autoridad del nombre del Señor para bautizar. ¿Y qué más hizo? Y bautizaba a hombres y mujeres. Este señor que se llamaba el mago, que también se llamaba, ¿cómo era? El Simón. El Simón dijo: uy, wow, yo quiero cambiar. Vio que las señales y la palabra, pero ¿él había nacido de nuevo? No, porque él quería hacer negocio. Dice que también creyó Simón mismo habiéndose bautizado. Simón creyó y se bautizó, pero Simón, ¿qué hizo? No había nacido de nuevo, no había recibido el poder del Espíritu Santo, porque solamente la persona que recibe el poder permanece. No lo había recibido. ¿Cuántos se han bautizado? ¿Cuántos han recibido? Pero no permanecen. ¿Recibió, creyó? Sí. Pero no recibió el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Dice el 13, y también creyó Simón, estaba siempre, ¿y estaba dónde? Siempre con Felipe. Y viendo las señales grandes y milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra, ¿qué habían recibido ellos? La palabra. ¿Habían recibido la autoridad de qué? Del nombre. ¿Y qué sucedió? Enviaron allá a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, para que permanezcan. Recibieron el don, recibieron el poder de Dios en ellos. Entonces, no todos los que predican, todos los que tienen la autoridad del nombre, no todos permanecen y no todos hacen la obra del Señor. Entonces, ¿qué más sucedió? Y dice, pero porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero ¿por qué Juan y por qué Pedro tenían el poder del Espíritu Santo y Felipe se hacía señales y todo? No lo tenía. ¿Por qué? Vamos a mirar. Recordemos que en Hechos capítulo 1, versículo 8, volvamos allí, por favor. Pedro había escuchado la palabra y había creído, Felipe, sí. ¿Estaba haciendo la obra? Sí. Pero ¿qué sucedía con Juan y con, quién fue el que más llegó ahí? Pedro. ¿Qué sucedía con ellos? El Señor le dijo a sus apóstoles: vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Llegó el día de Pentecostés, Hechos 2 de los apóstoles. Vamos allá. Vamos a leerlo del 2, del 1 al 4.
Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés era una fiesta que se hacía, donde se hacía la fiesta de los tabernáculos, se venía todo el mundo a rendirle adoración a Dios. Estaban reunidos muchísima gente en aquel lugar. Entre ellos, ¿quiénes estaban? Los apóstoles del Señor. Ellos estaban en Jerusalén esperando la promesa del Señor. Hicieron la fiesta, estaban todos congregados en el día del Señor y estaban reunidos. ¿Y qué sucedió? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repetidas como de fuego, sentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Pero tomo agüita. Aquí vamos a resolver un problemita porque siempre hay confusión entre los ángeles y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y eso dice la palabra. Pero dice que vino lenguas repentinas como de fuego y un viento recio. El Espíritu Santo no es fuego, el Espíritu Santo no es aire, el Espíritu Santo es espíritu y es Dios. Recordemos que hablamos de la Trinidad como Dios único que se manifestó como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. El Padre que planeó, el Hijo que ejecutó y el Espíritu Santo que prevalece en la obra. ¿Permanece en quién? En nosotros. Está. ¿Qué sucedió en este día en el tiempo de Pentecostés? ¿Qué sucedió ahí? Ahí sucedieron dos cosas, un fenómeno externo y uno interno. Vamos a ver por qué. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaban y se llenó toda la casa donde ellos estaban. Entonces nosotros podemos ver que los ángeles se pueden manifestar como viento o como fuego. Recordemos en el Antiguo Testamento que muchas veces, ¿qué sucedía en la noche? Había una columna de fuego en el tabernáculo, que eran ángeles. Y en el día había una columna de ¿qué? De humo. Estaban los ángeles ahí, estaban permaneciendo constantemente. ¿Los ángeles están en este momento en este lugar? Amén. Sí, ellos están aquí, yo los invité. Y ellos son muy juiciosos y vinieron. Ellos, el Señor, yo le dije, Señor, en esta madrugada, por favor, manda ángeles, manda poder a este lugar. Y ellos están aquí, porque ellos son ¿qué? Espíritus. Por eso cuando dice Hebreos, y ustedes tendrán espíritus ministradores, que están al servicio ¿de quién? De nosotros. Entonces el domingo pasó y dije, se despiertan y se despertaron los niños. Entonces usted despiértese solito porque no le vamos a decir, porque si no se despiertan. Ellos están en ellos están aquí. No, los ángeles del Señor. Pero los ángeles caídos también vienen. Actividad paranormal. Entonces estamos con los ángeles, ustedes sí. Hechos capítulo 2, del 1 al 4, le estamos viendo. Y dice que, vamos a ver, Hebreos capítulo 1, versículo 1:7. Hebreos 1:7. Vamos a leerlo desde el 5. Dice, perdóname. No, 1:7 nomás. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace de sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces está hablando que los ángeles, ¿qué? Sus servidores. ¿Y son qué? Llama de fuego. Ellos están para servir ¿a quién? A los que heredamos la salvación. Entonces los ángeles en ese momento de Pentecostés, ¿qué hicieron? Llegaron en ese momento. ¿Qué recibieron ellos cuando el Señor dijo reciban la promesa? ¿Recibieron qué? Ángeles. ¿A qué? A su servicio. ¿Cuántos de ustedes ya han creído y han recibido el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué tienen? Ángeles a su servicio, así como yo los tengo. Tengo un angelito ahí también. Entonces vamos otra vez a a Hechos capítulo 2 y dice,
el versículo, ya hemos sabido que los ángeles son viento y son fuego. Y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentando sobre cada uno de ellos. ¿Qué recibieron los apóstoles de la gente que estaba ahí? Poder. Recibieron el poder de los ángeles. Llegaron los ángeles, recibieron ese regalo de Dios para que le podamos servir. Es que cuando usted impone la mano así en una persona, no es su fuerza, son los ángeles que están a su servicio. No es una energía, el Espíritu Santo es Dios. Entonces nosotros tenemos la autoridad, pero ¿cómo hacemos nosotros para que tengamos muchos ángeles a nuestro servicio? Orar y pedir la llenura del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dijo una vez a sus discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno. Pero ¿cuánto estamos nosotros en la comunión con el Señor? ¿Cuánto estamos de rodillas pidiendo el poder de Dios? ¿Cuánto estamos allí nosotros llevando el poder de Dios para testificar? Estamos llevando ese poder. De pronto oramos por nuestra necesidad. Señor, dame un varón. Señor, dame casa. Señor, dame carro. Dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Yo necesito el poder, Señor. Yo necesito permanecer. Y para poder permanecer y testificar, necesito que el Espíritu Santo permanezca en mí. ¿Y por qué puedo decir yo por la palabra que hay algunos que no han recibido el Espíritu Santo? Mira lo que dice el versículo 4. Primero llegaron los ángeles y el 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y a mí me confrontaba esta palabra. Una persona que no habla en lenguas no ha recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Hace la obra? Sí. ¿Puede predicar? Sí, pero tiene que recibir ese poder, ese anhelo, ese permanecer, ese amor, es que estar ahí, el hablar en lenguas. Ustedes dirán, la pastora habla en lenguas. Yo puedo hablar en lenguas en el secreto y le voy a pedir al Señor que me permita hablarlo en público. No lo he podido hacer, pero entendí que si yo no anhelaba ese don del hablar en lenguas, el Espíritu Santo no estaba permaneciendo en mí. Debemos anhelar el don de lenguas para que yo entienda. En ese momento sucedieron dos cosas. La gente empezó a hablar con denuedo, ¿qué? En el idioma natal. ¿Qué hacía ellos? Tenían adentro, ¿qué? El Espíritu Santo. Usted confróntese en esta mañana si usted habla en lenguas. Si verdaderamente lo está haciendo. Es confrontante la palabra cuando dice, si usted habla en lenguas y usted tiene el poder, tiene la autoridad y ha permanecido, ¿por qué no hace la obra? ¿Por qué? Porque nosotros miremos en Hechos de los Apóstoles, ¿qué sucedió con el apóstol Pedro después de Pentecostés? ¿Qué sucedió? Se levantó, capítulo 2, y después Pedro dice el versículo 32, y Pedro empezó a predicar. Se levantó, ¿y cuántos se convirtieron? 3,000. ¿Y de qué les estaba predicando? Arrepentidos y convertidos para que vengan a ustedes, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y Pedro predicó con de nuevo la palabra. Miremos por favor Hechos capítulo 2, versículo 32. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado. ¿Qué estaba sucediendo ahí? ¿Qué habían recibido ellos? El Espíritu Santo, la promesa. El estar ahí, el estar pendiente. Si una persona se bautiza en agua y recibe el Espíritu Santo, ¿empieza a qué? A predicar, a ser discípulos, a anhelar la vida, a servirle al Señor. O si no, nos hemos convertido simplemente en religiosos. Voy a la iglesia cuando quiero, sirvo cuando quiero, hago lo que quiero, pero el Espíritu Santo no está morando en mí, no estoy haciendo la obra. Cuando uno cree en el Señor y lo recibe como su Señor y su Salvador, ¿qué recibe? La salvación, ¿sí o no? Recibe salvación. Pero ¿qué recibe cuando ya empieza recibe el don, el poder, la autoridad del Espíritu? ¿Y Pedro qué empezó a hacer? Así, veamos el 33, así exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa, su Espíritu Santo, ha derramado estos que vosotros se oís. Porque David no subió al cielo, por eso él mismo dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente se convirtió en ese día? Porque Pedro estaba ejerciendo. Pedro había recibido. Entonces, ¿por qué Juan y Pedro fueron a imponer las manos en Samaria? Porque allí ellos todavía no habían recibido el poder. Entonces, sigamos leyendo 30. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pedro recibió el poder en el día de Pentecostés. Juan lo recibió. Y ellos empezaron ¿a qué? Por la imposición de manos, impartían el poder del Espíritu Santo. ¿Qué sigue diciendo? Porque para 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta presa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000. ¿Usted está viendo lo que sucedió con Pedro en ese momento? ¿Qué hubo ahí? Poder de la palabra. Porque se convirtieron fue por la palabra. Y solo por una pequeña señal que Pedro había hecho en el pórtico de Salomón. Entonces se convirtieron. ¿Y qué más sigue? 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué estaban haciendo los primeros cristianos dentro de la iglesia? Por favor, ¿qué estaban haciendo? Perseveraban, permanecían. ¿Qué es el poder? Permanecer. Si usted no permanece, está grave. Usted no puede ser un simple turista dentro de la iglesia. La iglesia no es un hotel. Porque dice la palabra, cuando dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, Dios santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina? En la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué estaba enseñando el apóstol Pedro y Pablo y Juan y todos que enseñaban? Arrepentimiento, perdón de pecados, conviértanse a Cristo, lleven la vida de fe, hagan discípulos, enseñen la palabra, que el reino de Dios sea lleno por todas las personas que necesitan, que saquen a los que están en esclavitud del pecado de muerte a vida. ¿Lo está usted haciendo en 35, 40 años que lleva en la iglesia? ¿O así en 6 meses, en un día, en un año? El Señor dijo: abra la boca y yo la llenaré. Ay, pero si yo casi no sé leer, yo no sé enseñar, yo nunca he estudiado. Y ellos estaban admirados porque dijeron que Pedro y Juan, ellos eran del vulgo, del común, no tenían nada de clase social, estos muchachos, eran pescadores. Entonces yo no entiendo, si dice aquí la palabra y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, el 40, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Cuál es la comunión? Unidos unos con otros. En el partimiento del pan, la palabra, y en la oración. Nosotros vamos a tener ayuno congregacional el próximo sábado. Si el correr del mundo, las enfermedades, la ciencia, todo lo deja, pues venga, Dios tiene algo para usted. Entonces es importante. Y vamos a seguir. Y entonces fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hoy entendimos por la palabra del Señor qué es permanecer. En ese Hechos capítulo 2, los apóstoles recibieron el poder. Y por la impartición, ellos imponían sus manos y ellos recibían ¿qué? El poder. Entonces, ¿cuánto nosotros verdaderamente tenemos el poder y la autoridad del Señor en nuestras vidas? ¿Cuánto nosotros estamos haciendo verdaderamente la obra? Cuando Pedro siguió, ustedes pueden ver por Hechos de los Apóstoles, ellos siguieron predicando y mucha gente se convertía al Señor. Entonces nosotros debemos anhelar
el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es poder? Permanecer. Si uno llega a la iglesia y entonces mira para todos lados y no se puede meter en oración, ¿por qué es? Porque le falta poder permanecer en el Señor. Usted ve toda la gente como que no, que se corrió la silla, que miró para allá. Usted llegue a la iglesia a tener la comunión con el Espíritu Santo. Llegue a recibir lo que el Señor tiene para usted, anhele los dones, porque Él dijo que nos daría los dones. Entre esos está el don de lenguas, el don de fe, el don de palabra, el don de ciencia, de sabiduría, todo. Y nosotros andamos tristemente luchando por las cosas de este mundo. Y mirando que los días van y los días vienen. Se acabó el 2017. Y yo le comentaba ayer a Lady, estoy un poco triste. Y Lady me decía, ¿por qué? Porque le dije, en este año yo he predicado, he enseñado, pero solo le entregué uno al Señor que está dando fruto. Porque hacer un discípulo no es ir y predicar y que le prediqué y que habló, no, es que venga y dé fruto. Eso es porque permanezca, que si yo he permanecido de fruto y solamente terminamos con aquella persona, ya va a empezar a hacer sus discípulos. Sí, se ha trabajado, hemos hablado, hemos predicado, pero solo uno. Y eso es pues, es fuerte para mí, porque yo amo al Señor. Y por medio de lo que yo hago, quiero demostrarle mi amor a Él, mostrar que Cristo vive en mí y que está en mí. Y que yo hoy le hablo a las personas de Él que amo, le enseño del que amo y le muestro lo que Él hace. Y la iglesia debe concientizarse de que usted debe mostrar a Cristo. Si la iglesia no está mostrando a Cristo, no ha nacido de nuevo. Si la iglesia no está mostrando al Señor es porque simplemente se le convirtió en una religión más, en un necesitar de Dios. Y a veces cosas tan pequeñas y tan insignificantes del mundo nos separan de lo que Dios tiene para nosotros. Que le estaba diciendo en Apocalipsis 2 que el Señor no venga y quite el candelero de los que ya tienen el poder y la unción del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es permanecer. Vamos a mirar por favor 2 Corintios 13:5. Se coloca sobre sus pies, por favor. Amén. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amén. Entonces, usted no examine a su hermano, ni mire lo que hace su hermano, lo juzgue ni nada. Simplemente examínese usted, cierra sus ojos, por favor, y examine su vida. Examínese en qué momento usted dejó el primer amor. Examínese usted por qué ni siquiera volvió a traer los diezmos a la iglesia. Examínese usted por qué no volvió a ser discípulos. Examínese usted por qué no lleva la palabra de Dios. Y mire usted a dónde dejó su primer amor. Y diga, Señor, ayúdame en esta hora, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has hablado y nos has exhortado, Señor. Solo te pido, Señor, que tú obres en tu iglesia, Señor, y que tu palabra haya llegado como palabra viva a su espíritu, Señor. Que tu palabra haya llegado con el poder y la autoridad, Señor,
Padre, que seas tú obrando en cada vida, Señor. Que seas tú confrontándonos, Señor, con tu verdad y con tu palabra, Señor. Que si tú nos trajiste en esta mañana, ya en este lugar, Señor, es para que escucháramos tu verdad y tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que tú hoy redargullas, Señor, y que estos corazones sean llenos del poder y la autoridad de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, anhelamos tu presencia en esta hora, Señor. Anhelamos el poder de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Anhelamos la comunión contigo, Señor. Padre, yo te suplico en esta hora, Señor, que así como se manifestaba tu poder, Señor, en Jerusalén, en el tiempo de Pentecostés, tu gloria descienda en esta hora, Señor. Tu poder descienda, Padre. Tu poder descienda en esta hora, Padre. Manifiesta tu gracia, Señor. Manifiesta tu poder sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, que venga tu poder sobre tu iglesia ahora, Padre. Que tu poder se manifieste, Señor. Padre, obra, Señor, trayendo vida ahora, Padre. Aquellos que están muertos espiritualmente, Señor. Que tu gloria se manifieste, Señor. Que tu poder se manifieste, Padre Santo. Padre, que tu gloria venga, Señor. Anhele usted la presencia, anhele esas lenguas en este momento. Anhele el poder de tu Santo Espíritu de Dios ahora. Padre, manifiesta tu gloria. Manifiesta tu poder ahora, Padre. Padre, manifiéstate sobre tus hijos, Padre. Trayendo libertad, Padre Santo. Trayendo, Señor, el poder de tu palabra, Señor. Padre, manifiesta tu gloria. Ore, hable usted con el Señor. Anhele la presencia de Dios ahora. Padre, que tu Santo Espíritu se manifieste, Padre. Bendito es tu nombre. Dale, dale. Padre Santo, tú eres Dios. Padre, llena con tu poder. Llena con tu gracia, Señor. Padre Santo, llena. Padre, llena ahora, Señor Jesús. Llena con tu gracia, Señor Jesús, Padre. Bendito Dios. Esperado por ti. Llena, Jesús, Padre. Dile, Señor, obra en mí. Dile, Señor, obra en mi vida. Habla con Él. Bendito que... Padre, llena, Padre, llena, Padre, llena, Señor. Dame los poderes ahora, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta tu poder ahora, Padre. Manifiesta tu poder, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Padre, llena, Padre Santo. Desesperado por ti. Obre nuestras vidas, Señor Jesús. Manifiesta tu gloria, Padre. Manifiesta tu poder, Señor Jesús, Padre. Bendito Dios. Obra con tu poder, Padre. Bendito Jesús, Padre. Obra, Señor Jesús, Padre. Obra en nosotros, Señor. Bendito es tu nombre.